la cantidad de vehículos que íbamos a tener tarde o temprano, íbamos a tener. Y yo recuerdo que en Estados Unidos, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar por sitios donde se estaban iniciando proyectos. Oye, tú ves las avenidas que dejan en esos proyectos, son para 200 años. Sí, son enormes y se planifican para el futuro. Nosotros no nos planificamos para el futuro. Esto fue una ciudad que si tú te entras en esos barrios, no hay espacio ni siquiera para un vehículo. Pero en el propio Polígono Central fue una ciudad hecha a retazo, sin una planificación. Y fíjate que, por ejemplo, la avenida 27 de febrero, John Kennedy, que fue de la más amplia. De la más amplia, pero constituyen una barrera de circulación en lo que tiene que ver con el norte-sur. Y luego los túneles y elevados primero vienen este-oeste, oeste-este. Y el primer norte-sur tuvo su limitación, que es el de la Núñez de Cáceres. Pero la Núñez de Cáceres nos sigue, y a eso suma también que la propia Tiradentes, comienza en Alma Mater, sigue Tiradentes, muere en la misma, para decir un nombre, porque hay una fábrica, pero muere en la margen sur del río Isabela. Entonces eso te interrumpe todo lo que diga ser la circulación norte-sur. Sí. El túnel de la universidad nos viene a resolver más o menos un problema, pero nosotros seguimos con la gran dificultad de que no aprovechamos como ciudad esta ciudad que está hecha en escalones. Escalones, así es. Esta ciudad hecha en escalones tiene inclusive la dificultad de que no aprovechamos ni siquiera esa naturaleza para nuestro drenaje pluvial. Y hoy tenemos un tapón en plena George Washington. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos todo este proceso, no pensamos en una ciudad en términos de futuro, sino que hemos visto en una ciudad inmediatista. Aquí se trabaja por el momento. Hay un problema, vamos a resolverlo, pero no hay una planificación. Yo pienso que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo con la planificación, sobre todo con las normativas de densidad y de uso de suelo. Se ha querido regularlo un poco, porque antes también era un poco un caos los usos de suelo. No es que se está aplicando como debiese aplicarse, aquí se dan unos usos de suelo que a veces no tienen sentido y mucha gente aprovecha las debilidades institucionales que tenemos y entonces instalan un tipo de negocio que probablemente la normativa lo prohíba, pero se agarran de algunas debilidades y mantienen César, esos negocios. César, también hay que ver que en esta ciudad de Santo Domingo hemos ido en un proceso de retroceso, por un lado, aunque en avance por otro. Tenemos una forma de división tal en esta ciudad que tenemos dos ciudades en una. Sí. Dos ciudades completamente diferentes en una misma ciudad. Y eso es muy complejo, inclusive para la propia seguridad ciudadana. Nuestra margen de los ríos, por más que se ha hablado de intervenirlo, de contribuir, siguen siendo el foco de contaminación y de hacinamiento humano de la capital. A eso súmale que en cada barrio de clase alta, en el centro, tú tienes un bolsón de pobreza y de marginalidad. Se han ido eliminando, pero quedan sus 3 o 4 bolsones en los diferentes barrios de clase media alta. En los Prados quedan los praditos. En el Paraíso está los platanitos. Los platanitos. Aquí en Bellavista está el manguito. En Naco. Está Matambre. En Naco está... También Naco tiene cerca donde vivía Salvador Jorge Blanco. En Arroyo Hondo está La Puya. Sí. Entonces, todo esto nos dice a nosotros que no hemos tenido una ciudad planificada. Otro de los grandes problemas es que hay avenidas que te interrumpen en la circulación norte-sur. Y por lo tanto, lo que hemos tenido es una circulación y un desarrollo este-oeste. Cuando tú tomas la Nacaona, tú encuentras que desde la Núñez de Cáceres hasta la Luperón, tú no tienes relación norte-sur en términos viales.
Sí, sí. Entonces, todo esto nos dificulta la vida en ciudad. Desde la Winston Churchill hasta la Lupe León, tú nada más tienes dos vías norte-sur, la misma Winston Churchill y la Núñez de Cáceres. Sí, Y si quieres verla como dos vías, solamente la Núñez de Cáceres, entre 27 con Churchill hasta 27 con Lupe León, vía norte-sur, que interconecten con la parte del farallón, la privada, del primer farallón de la ciudad, privada llega se interrumpe en el Mirador. No, la privada llega, bueno, sí, se interrumpe ahí en el Mirador y termina en San Jerónimo. Sí, pero se interrumpe ahí. Sí. Yo hablo que usar el primer farallón de la ciudad, que es el que tiene toda la José Contreras, que te sigue ese mismo farallón, cuando tú lo mides, te coge Bolívar y termina justamente allá abajo en la zona colonial y te hace un zigzag por la misma situación de la... Pues todo eso en términos de ciudades, de ciudad no lo hemos sabido aprovechar. No. Y ahora tenemos el problema de los estacionamientos. ¿Qué va a pasar en la ciudad colonial? Con una ampliación de la acera peatonal y una reducción de la calzada vehicular. La calzada vehicular es el lugar tradicional para tú aparcar los vehículos. ¿Dónde se va a aparcar la gente que va a la zona colonial o que vive en la zona colonial? Bueno, recuérdese que la normativa que nosotros aprobamos de Ciudad Colonial lleva una serie de estacionamientos que todavía no se han implementado. Esto es una primera etapa que yo pienso que ha durado mucho. Esta etapa, yo pensé cuando llegué o llegamos al ayuntamiento que eso iba a ser más rápido, porque a mí particularmente como legislador y como ciudadano me interesa el rescate de la zona colonial. Es una zona que a mí me gusta visitar y que yo pienso que es como está establecido, es un patrimonio, sobre todo del pueblo dominicano. Entonces, a mí me interesó mucho ese proyecto y por eso me identifiqué con él, pero yo pienso que hay varios puntos críticos de la capital que nosotros vamos a tener que legislar para ver cómo se consiguen las inversiones necesarias para establecer ese tipo de mecanismo de que la gente tenga donde estacionarse. Cuando nosotros estuvimos en el ayuntamiento, yo recuerdo cuando el plan maestro de los italianos, se habló de que la Churchill iba a tener una cantidad enorme de parqueo por los plazas comerciales que se estaban montando en ese momento, o por lo menos que estaban en carpeta para construir, y iban a tener una serie de facilidades, pero la verdad que con el tiempo y la práctica ha resultado que eso no necesariamente es así, y que mucho de esa plaza, y uno que tiene oportunidad de ir, a veces no encuentra ni siquiera donde estacionarse dentro, tiene que esperar. Es decir, que pensar que iba a ser para el público general, que fuese, porque la idea era, Waldy, que si usted iba a caminar, podía entrar en una de las plazas, dejar el vehículo ahí y usted caminar por el paseo de la juventud, que era como se iba a llamar en principio. Después se le cambió a Paseo de las Estrellas, que dicho sea de paso, una de las quejas que nosotros tenemos con esta administración, y es que en los 12 años que tiene en la administración, nunca le ha puesto la mano a la avenida Winston Churchill. Ha tocado otras avenidas, pero si tú te pones a contemplar esa avenida, cuando vino el ciclón George del 97, que tumbó muchas de las lámparas que todavía están igualitas. Es decir, que no se le ha hecho absolutamente nada a ese espacio, que es un espacio sumamente importante para la ciudad capital y para el polígono central. Y yo pienso que ahí tarde o temprano va a haber que hacer una intervención, que yo espero que sea para el transporte público, y que ahí puedan correr o circular las guaguas, las BRT, para nosotros descongestionar un poco la capital. Pero de todas formas... El alcalde está hablando de una ciclorruta, y
yo me identifico plenamente con esas innovaciones. Claro, hacer innovaciones envuelve un costo político, sí, y es un acto de valentía, como lo es el hecho de que se aprueben de una forma u otra los parqueos mecanizados. Y yo siempre cuando converso con algún alcalde le digo, mire, véase usted en lo que fue el alcalde Bloomberg en Nueva York, o Cuomo, que dio seguimiento, pero innovaron. Y cuando todo el mundo pensaba que hacer lo que estaban haciendo le constituía un rechazo, al final constituyó entonces un boom. Claro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la gente valora el orden. Y obviamente aquí en la zona colonial hay que buscar la forma de parqueos mecanizados. Yo sé que eso significa un reto en términos políticos, de simpatía y hasta valor de imagen. Porque en un país como este, donde la difamación y el descrédito es un hábito, sí, tomar decisiones, a veces tú arriesgarte a que te difamen. Y eso es lo de la función pública y la del juez. Pero lo decía, y te lo quiero comentar ahora, esto de la difamación, porque esta mañana le pasé un correo a mi amigo Hernández Peguero. Hernández y yo somos amigos desde que comenzamos a ejercer la profesión alrededor del año 86 los dos. Y Hernández Peguero es hijo de un brillante abogado que fue su padre. Y él ha puesto una querella porque unos ciudadanos fueron frente a su casa con una bocina a vocearle, a insultarle y a decirle ladrón. Frente a sus hijos, a uno de sus hijitos, uno de los hijos ya mayores, estudiantes universitarios, como son los tuyos y los míos, porque uno dice, no, yo me siento joven y cosas, pero ya han pasado los años. Decirle a uno de esos muchachos que andaba en un carro que fue caído por cuarto de mal habido y cosas, es una ofensa. Yo le decía a Hernández Peguero esta mañana en un pequeño correo de mi solidaridad con él y recordarle que el único que no está sujeto a la difamación pública es quien no hace vida pública. El que hace vida pública se arriesga a este tipo de acciones de personas que de una forma u otra hacen uso y abuso de los derechos. Una cosa es el derecho, otra cosa es el abuso de esos derechos. Yo puedo estar de acuerdo o no con decisiones de alguien en la administración pública, pero en una sociedad organizada hay procedimientos. Inclusive hasta el derecho a la protesta tiene regulación, hasta eso. Y lo digo porque con este asunto de lo que pasa con Hernández Peguero y con jueces del Tribunal Electoral, con algunos de los cuales que son amigos, tú puedes tener diferencia con un amigo de criterio, pero la honradez de esa gente hay que respetársela. Sí. Mabel Félix es una maestra de muchísimo tiempo, viene desde la oficina de Barbeito. Marino Mendoza, periodista, abogado trabajador, abogado de estrado, de día a día. Sí, ¿no? Y que ha pasado por puerto público y ha salido bien. Bien, Mariano ha sido una persona que ha hecho vida en la magistratura electoral. Y de la iglesia. Y de la iglesia, y maestro. Y es una persona que nosotros particularmente le tenemos mucho aprecio. Hernández Peguero viene del ejercicio, fue a la fiscalía, fue precandidato a alcalde. Nadie nunca ha negado su militancia en el PLD, en la que ha tenido diferencias con criterio de ese partido. Pero yo creo que de una forma u otra tenemos que adecentar el debate político. Y el debate político no puede llegar a los niveles de bajo. Sí. Y nosotros ayer fuimos testigos de un debate político, claro, entre políticos partidarios como nosotros, sí, que yo señalo que somos de la sociedad política, y con políticos desde la sociedad civil. Claro. Y discutimos política, estuvimos de acuerdo, no de acuerdo, pero ese es el debate que tenemos que impulsar. Y quizás por eso doña Consuelo no cede este espacio, para que nosotros impulsemos ese tipo de debate. ¿Qué tenemos que hacer ahora en la municipalidad? Abramos el debate sobre la participación ciudadana, sobre esos derechos que tiene el ciudadano de ir y pedir. Ayer Consuelo, en el programa que trabaja en la Z, habló sobre lo del mediador.
decía, tienen harto a todo el mundo con un asunto de música, y no pude llamarla porque tenía otro asunto ahí. Pero qué bueno que hubieron unos ciudadanos del Mirador que fueron al procurador de medio ambiente y le dijeron, mira, estas empresas patrocinan este espectáculo, este señor lo hace y la alcaldía de la capital le da un permiso. Y medio ambiente citó a todo el mundo. Sí. Y eso es positivo, César. Claro, pero tú sabes que una de las misiones de este programa es precisamente eso. Eso es lo que nosotros queremos, tener ciudadanos que participen. No nos cansamos de decir que no queremos habitantes, queremos ciudadanos. Por eso, de que iniciamos el programa hoy, hablamos de la participación que tuvimos ayer en ese espacio importante de la sociedad civil, y yo creo que con respeto, porque tenemos que entender que todo el mundo no tiene la misma visión de la ciudad. Es decir, tú y yo que coincidimos tanto en el tema municipal, no tenemos la misma visión de la ciudad. Uno tiene una visión, el otro tiene otra visión. Entonces uno comparte y uno expone su visión de la ciudad. No sé, pero en estos días tú me llamaste en la mañana, bastante temprano, y me dijiste algo y yo te dije, no recuerdo, pero te dije, mira César, o sea, yo no había pensado en eso. Sí, un tema de eso que hablamos. César, ahora no le pongo exactamente. Yo no recuerdo el tema, pero sí que recuerdo que te dije, oye César, me ha enseñado algo, pero no había pensado en eso. Estábamos hablando porque de la participación en la inversión de los recursos. Okay. Yo decía que hay proyectos que no son necesariamente de un espacio, sino de todo el Distrito Nacional, que tú no lo puedes colocar como un proyecto de circunscripción 1, porque probablemente de la 2 y la 3 lo usen más que la 1, como es el caso de Guivia, bueno, te voy a dudar todo. Como es el caso del Parque Eugenio María de Hostos, que aunque la inversión cae en la circunscripción 1, de todos esos barrios por ahí, sobre todo Guivia, el mismo Parque Iberoamericano, que vienen de todos los lados a ejercitarse. Es decir, si uno se sienta a hacer una encuesta ahí, probablemente va a recibir unos resultados. Y yo decía eso, que a veces hay inversión que tú no la puedes ver simplemente como una inversión de X circunscripción, porque aplica, por ejemplo, en la 2 se está haciendo la inversión del proyecto con la juventud para enseñarle una serie de oficios, pero ahí van a ir no solamente de la 2, van a ir de la 1, van a ir de la 3, porque cuando eso no recuerdo si es Juventud Futura que se llama, no sé. Centro Futuro. Centro Futuro, que nosotros fuimos pero eso se ha pero quedado eso se ha quedado. Pero digo que cuando ese espacio... es una inversión mixta del ayuntamiento y del sector privado. Sí. Pero mira, eso que tú me dices, me obliga y lo voy a prometer, César, para entregarte lo que tú guardas. Yo tengo muchos documentos, pero muchas veces los guardo un poco desorganizados. Y cuando los reclamo, tengo la suerte de siempre ir cuando lo necesito y encontrarlo. Pero tú eres más metódico que yo en términos de tus archivos. Miren, ustedes ven que aquí hay una calle que se llama Samaná, ¿verdad? Sí. Hay otra calle, Barahona, ¿verdad? Hay muchos. La Santiago. La Santiago. Hay calles de provincias. Moca. La Moca, perfecto. Ahora, yo le voy a explicar a ustedes esto. Ustedes saben por qué sucedió eso. En el año de 1939, el Consejo de Administración del Distrito Nacional, que era como se llamaba el ayuntamiento, aprobó ponerle esos nombres como una forma de honrar esos pueblos, esas provincias. Y una de las motivaciones de esa resolución, que prometo traerla aquí para el día 8 de enero, señalaba de manera expresa que la capital no es un territorio único de quienes habitan la capital, sino que constituía el territorio de los ciudadanos de la totalidad del país. Sí. Más o menos esos eran los términos. Entonces, eso que tú me dices me lleva a comprender cómo ya en 1939 estos ciudadanos tenían esa visión. Y a eso es que tenemos que llegar, sí, a esa comprensión. Vale, vamos a hacer una pausa
e invitamos a nuestros amigos que se mantengan ahí. Regresamos en breve instante. Bueno, César, Regresamos. Y ya esta parte final, comienzan las actividades de un año de campaña, que es el que viene, del 2015. Ya el 15 es un año prácticamente hoy nosotros de tenemos campaña. una actividad con FEI, una circunscripción 3, un pequeño agape que hemos organizado, el doctor Suberví, quienes lo apoyamos, Sí. pero tú te nos fuiste adelante. No, porque yo no hice una actividad festiva y aprovecho para felicitar al regidor también, Alejandro Barón, que ayer hizo una actividad con la circunscripción 1, muy buena actividad, bien organizada, bien nutrida, con una participación de una orquesta importante que fue la Cocobán. Y esa es la actividad suya. Ahí esa es la actividad que nosotros hicimos para agradecer a los compañeros la solidaridad que han tenido con nosotros durante estos 4 y tantos años que hemos sido regidor, y mucha gente Ellos que... son compañeros de la circunscripción 3. Eso de las 3, sí. Entonces, esa actividad nosotros la hicimos precisamente para eso, para vernos la cara. ¿En qué lugar, César? Eso fue en el Club Simón Bolívar, en el Club Simón Bolívar, que hicimos esa actividad, y estaba prácticamente el 95% de lo que es la dirección del PRD en esa circunscripción. Sí, porque tú a quien convocaste fue dirigente. Fue ¿no? dirigente, sí, dirigente del partido, y ahí hubo dirigentes que me dijeron que llegaron a pie. Si no tenían, yo a nadie le di nada para transporte porque yo no tengo. Yo lo que he sido es que he hecho mi trabajo en torno al cargo que me toca ahora, y lo he hecho cada vez que me ha tocado un cargo. He sido siempre una persona abierta, no solamente con los compañeros del partido, sino con la ciudadanía en términos generales. Y eso es fruto de cuando tú haces la cosa bien, por lo menos nosotros entendemos que la estamos haciendo bien. Y quizá una condición que a ti no te gusta que los amigos te digamos, pero tú eres una persona extremadamente conciliador y no eres una persona antagónica, sino que trata de siempre Fíjate buscar. que todavía en el rompimiento que hubo, en el desprendimiento que hubo del PRD, yo mantengo una excelente relación con los compañeros del PRM, no solamente de esa circunscripción, sino de todo el país y todo el Distrito Nacional. A mí me tocó ser presidente del partido aquí en el distrito en un año muy difícil, que fue el 2005. Del 2005 al 2009 nosotros fuimos presidentes del partido aquí en el distrito, acabando de salir del gobierno, y nos tocó una tarea bastante difícil. Sin embargo, en las congresuales que fueron en el 2006, a un año y tanto de nosotros estar en la presidencia, pues el partido de un 31 que sacó, lo llevamos a un 44. Igual que Alfredo Pacheco y tiene Alfredo esa misma fundamentalmente de mucha conciliación y de aceptación en sectores partidarios de Alfredo los dos jugó, sectores, yo diría que inclusive, Alfredo jugó un papel importantísimo para la recuperación del PRD, porque recuérdese que Ramón Alburquerque, que fue presidente y entró conmigo, él a nivel nacional y yo a nivel del distrito, decía que le entregaban un partido con un 16%. Entonces, figuras importantísimas en esa recuperación, Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados, con el trabajo que hizo, el ingeniero Miguel Vargas, que recorrió el país entero, aportó muchos recursos personales para despertar el sentimiento PRDista nueva vez, y en el 2008 sacamos un 40 y tanto % a nivel nacional. Oye, lo importante de todos estos procesos es que diciembre debe ser un mes de reflexión. Sí, así. Y ojalá todos nosotros nos sentemos a reflexionar y midamos qué pasó en el 2014 y qué metas nos ponemos hacia el 2015. Y más que todo, César,
Yo creo que la sociedad dominicana, cuando tú ves los estudios, los niveles de pobreza, la situación de violencia de género, la situación de anarquía en que se están desarrollando las grandes ciudades, nosotros que trabajamos en la municipalidad, o sea, los problemas urbanos de Santo Domingo, del distrito, son los mismos problemas urbanos de Santo Domingo Este, de Santiago, de La Vega, de San Francisco. Lo que pasa aquí está pasando en Puerto Plata también. Y tenemos que comenzar a ver como clase política, qué tipo de nación vamos nosotros, esta clase política, a dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sí. Es un aporte, y yo siempre, en estos días, y eso te lo comenté, que en estos años como regidor, haber compartido contigo, con Consuelo, con gente diferente y compañeros de otros partidos, Nubia, Jacqueline, William Peña, Julio César, con todo. Pero el grupo que más en el día a día nos ha enseñado a todos que es posible la unidad dentro de esa diversidad de colores y de ideológica, y también a comprender muchas cosas. En mi caso, que fui siempre un técnico, el técnico es más seco y es más apasionado. Tú me enseñaste a que se pueden decir y tener diferencias sin tener que llegar a lo personal y sin ofender a una persona ni a su familia. Así y yo creo que esta reflexión la hago al final de este programa, cuando nosotros volvemos el 8 de enero, con una nueva visión y vamos a proyectar una nueva imagen de este espacio del Poder Municipal. Bueno, ya nos robamos unos agradecerle a Consuelo de perder este espacio. Desearle a todos nuestros televidentes un feliz feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que Dios lo bendiga a todos. Muchas gracias.